Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Deseo que se encuentren todos muy bien. Muchas gracias por recibirme en vuestros hogares. En esta ocasión vamos a hacer otro tipo de boleritos para las niñas a partir de un granny, ¿sí? Miren qué bonito que queda el frente, un chalequito o bolerito, sin mangas, ¿sí? Está hecho a partir de un granny y una vez que lo terminamos empezamos con los abanicos, ¿sí? Con los abanicos. Lo prendemos con un botón y queda así. Miren qué bonito que queda en motivo circular. Vamos en redondo. Ya tomó la forma porque yo ya vestí a mi maniquí. Esto dobla así, la solapa, y se prende acá con un botón. Se prende aquí con un botón. Buscamos más o menos donde sería el lugar ideal para prenderlo. Ahí, ¿sí? Miren qué bonito que queda para vestirlas, que quedan bien coquetas las chicas. Este bolerito es para un año, para la talla de un año. Es bien amplio, ¿sí? Y para medir y saber el talle para cualquier edad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a volver a desprender. Simplemente tomamos una prenda de ellas o le medimos el ancho de espalda. Yo tejí un cuadrado, un granny, de 7 vueltas y me guié agarrando mi maniquí. Pero también podemos tomar una prenda de la niña y vamos a tejer un cuadrado encimándolo encima, ¿sí? Con el ancho de espalda. No precisa llegar hasta abajo. Por ejemplo, tomamos una remera, no tenemos la niña a disposición, somos una abuela, una tía, una madrina o una tejedora que le va a hacer a una clienta. Entonces pedimos, si no tenemos para medirla, le pedimos una prenda, en este caso una remera que le vaya bien. Entonces medimos, ¿sí? Y no precisa que llegue hasta abajo porque el chaleco o el bolero lo vamos a hacer con estas vueltas acá. ¿Ven? Que el cuadrado llega hasta aquí y todo lo demás lo hacemos con los abanicos, ¿sí? Entonces no precisa que el cuadrado llegue hasta abajo. Mira hasta dónde llega el cuadrado. Vamos a doblar aquí para que se den cuenta. Más todavía tengo que doblar. Miren hasta dónde está mi cuadrado. ¿Lo ven? Escondo las mangas. Lo vuelvo a esconder aquí. Y miren hasta dónde llega mi cuadradito, que es la espalda de la niña de un año. ¿Ven? Y todo lo demás lo hacen los abanicos. Para separar sisas, delanteras, solapa, que es el cuello, y lo que viene a ser el ruedo o el faldón de nuestro chaleco. Entonces lo único que tomamos como medida es la espalda. Si tenemos la niña a nuestra disposición, le medimos el ancho de espalda y tomamos más o menos como referencia un alto, no mucho, ¿sí? Porque el ruedo lo hace el abanico. Entonces el referente sería este. Tomamos desde la sisa, por ejemplo, el alto de sisa, unos 8 centímetros para una niña de un año. Y así sucesivamente en adelante, inclusive hasta para ustedes. El ruedo lo hace el abanico. Tantas vueltas como ustedes quieran que le quede la solapa para la niña o para el adulto o para el adolescente. Dicho esto, comenzamos con nuestro tutorial en este momento. Ya hicimos la introducción, ya sabemos cómo tenemos que hacerlo y comenzamos. Para este modelo utilicé lana de algodón de 2 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros también, ¿sí? 120 gramos en total y un botón. Eso fue todo lo que utilicé. Ahora voy a utilizar un ganchillo número 3 milímetros, un botón
una cinta métrica, siempre hay que chequear, y lana de algodón de 2 milímetros. De 2 milímetros. Voy a utilizar un ganchillo número 3 porque quiero que me quede bien fofo, bien lindo o bien esponjoso, que dicen muchas. A ver de dónde viene este. A mí me gusta sacar siempre de adentro el hilo porque no me gusta estar dando vuelta el ovillo. Me cansa, me aburre. Entonces saco de adentro, aunque me cueste más, pero saco de adentro. Entonces lo que vamos a hacer es un anillo mágico para hacer el cuadradito. Y hacemos así. Pasamos por entre nuestros dos dedos y extraemos la hebra de inicio. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, y hacemos 3 puntos altos en total, contando con las 3 cadenas. No lo voy a hacer combinado, lo voy a hacer liso. 3 cadenas para separar. Nuevamente un grupo de 3 puntos altos. Otra vez 3 cadenas. Nuevamente 3 grupos de puntos altos. 3 puntos altos en nuevo grupo, quiero decir, perdón. En total vamos a tener 4 grupos. 3 cadenas. Así que tenemos 3 grupitos, nos falta un grupo más. Uno, 2 y 3. 3 cadenas para separar y estiramos la colita de inicio. Ahí. Esta colita después la escondemos bien apretadita, bien, 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 y la rematamos. No se tiene que zafar. En la tercera cadena de inicio ahí la pasamos con un deslizado. Así. Nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas. Así. Así. En las cadenas levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos 3 puntos altos contando con las cadenas. Separamos con 3 cadenas y repetimos los 3 puntos altos. También estoy tejiendo un modelo para un año. Tengo solo un maniquí, no puedo comprar más. Entonces, hacemos 3 cadenas de separación y va a empezar a crecer nuestro granny. Y las 3 cadenas van a pasar sobre este grupito. Llegamos aquí a la esquina y repetimos el abanico o la esquina. Y hacemos 3 puntos altos. ¿Sí? 3 cadenas, así, y 3 puntos altos en el mismo lugar. ¿Sí? 3 cadenas y llegamos a la otra esquina y repetimos la esquina. Consta de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos en el mismo lugar.
3 cadenas y repetimos el último grupo. Empatamos aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Con punto deslizado nos vamos nuevamente a las cadenas. Así, así y así. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y volvemos a repetir los abanicos de la esquina. Así, que son 3 cadenas y 3 puntos altos. Las esquinas son siempre así. 3 cadenas para separar que quedan encima de este grupito. Y ahora aquí en los huequitos van 3 puntos altos solitos. Entonces, esta y las demás vueltas vamos a tener esquinas así, separados por 3 cadenas y grupitos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas, que a su vez se separan por 3 cadenas y hacemos nuevamente la esquina. Para mi modelo de mi bolerito chalequito, yo hice 7 vueltas para mi granny. Ustedes, según el modelo que van a tejer, van a saber más o menos cuál sería la medida del cuadradito, porque lo van a ir chequeando en la espaldita, ya sea de la niña, del adolescente, de la señora, de ustedes mismas o de la prenda. Y entonces después van a ir contando las vueltas y ahí más o menos se van a ir dando cuenta cuántas vueltas van a hacer el cuadradito. Yo les puedo decir que para un año me llevó 7 vueltas. Para más edad no sé, porque no tejí. Lo tienen que ir viendo ustedes. Y así vamos a ir tejiendo hasta obtener el cuadrado deseado para esa medida en particular que ustedes van a medir. Recuerden medir la espalda o chequear con la remera o el busito de la niña. Yo regreso con ustedes cuando tenga las 7 vueltas que son necesarias para mi espaldita. Bueno, yo ya llegué a las 7 vueltas, en mi caso, ven cómo queda. Está enfrentado aquí en la espalda. No precisa más ancho porque lo va a hacer lo otro que vamos a tejer ahora. Es solamente para mostrarles como ejemplo. Bueno, ahora necesitan lápiz y papel para anotar cuántas cadenas van a poner para sacar la sisa. De donde quedaron, por ejemplo, quedaron acá, va con punto deslizado hasta el centro de las cadenas. Y entonces acá hacemos así. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos en total 3 puntos altos, porque acá vamos a tejer los motivos que tenemos comunes y de acá para acá vamos a hacer la sisa. Entonces yo en total levanté 50 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flojito, Acá hacemos un parate
para el modelo que van a tejer, del talle que van a hacer, del cuadrado que ustedes tengan, del tamaño que hicieron, van a utilizar la tensión del hilo, ¿sí? Tantas cadenas que hicieron, la tensión del hilo, donde va desde el inicio del granny hasta donde termina, ¿sí? La tensión, ahí van a ser tantas cadenas que les va a guiar donde termina. Entonces, hicieron, no sé, yo hice 50, porque es lo que me dio mi primer bolerito. Pero ustedes pueden quedar en 40, pueden quedar en 60, pueden quedar en 70. Entonces, la tensión del hilo es la que les va a indicar. A mí, mi tensión me indicó 50. Entonces, hacemos los 3 puntos altos aquí. Y anotamos en un cuaderno por allí 50 cadenas, porque es lo que tenemos que hacer del otro lado para que nos quede igualito, ¿sí? Bueno, ahora hacemos 3 cadenas y hacemos los grupitos aquí, ¿sí? Tiene que quedar todo correlativo. Los 3 grupitos de puntos altos. Pensé que me iba a quedar un poquito más grande porque es algo más gruesa la lana, pero aparentemente no. Pero no sé. Y seguimos con los grupitos. Así. Como veníamos haciéndolos. Hasta llegar a la otra esquina, donde vamos otra vez a hacer las cadenas. Separamos una manga, tejimos el escote y ahora llegamos a la esquina, hicimos los 3 puntos altos y miramos nuestro cuadernito a ver cuántas cadenas necesitamos para la sisa. En mi caso son 50 y empezamos a hacerlas flojitas porque aquí tenemos que tejer los abanicos y tenemos que poder enganchar el punto. Entonces por eso hacemos la cadena flojita para poder meternos bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos del otro lado. Enganchamos las cadenas de la sisa aquí en la esquina con los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora separamos con 3 cadenas y hacemos lo mismo que tenemos acá. Los grupitos de 3 puntos altos, tres cadenas, 1, 2, 3 y 3 puntos altos. Ahora viene la parte más divertida del bolerito, la más linda de todas. Cerramos la vuelta aquí en la tercera cadena y ahora vamos a trabajar en las cadenas de la sisa. Vamos a pasar con punto deslizado. Salteamos aquí también. Y aquí. Aquí ya empezamos. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y aquí hacemos 2 puntos altos en total, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya aquí no ponemos tantas cadenas de separación ni ponemos tantos puntos altos porque lo hacemos más justito, porque si no quedaría muy grande el bolerito.
Entonces ahora separamos con una cadena y en la base saltamos dos cadenas y en el tercer lugar ahí otra vez un abanico. A ver, me parece que hice doble lazada. 1, 2, en el tercer lugar ahí repetimos el abanico. Ahí. Entonces hacemos 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Una cadena de separación, 1, 2 lugares saltamos y en el tercero trabajamos nuevamente el abanico. 1, 2, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Así vamos a trabajar hasta que lleguemos hasta el otro extremo. Una vez que hicieron todos los abanicos, le va a quedar así con cierto vuelo. No le presten atención, no va a pasar nada, porque después con las sucesivas vueltas vamos a trabajar encima de ellos y va a quedar bien de bien. No va a pasar nada de nada, va a quedar bien de bien. ¿Sí? Esto se acomoda después. En este caso se va a acomodar bien de bien. Lo que tienen que hacer es contar cuántos abanicos tienen para que entren aquí del otro lado la misma cantidad. Reservan en un cuadernito, en un papelito, el número de abanicos que tienen para después poner la misma cantidad del otro lado. Separamos con una cadena aquí al final y nos vamos aquí, y hacemos aquí en el medio lo mismo. 2 puntos altos en el medio de la cadena, aquí en este lateral, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Trabajamos lo mismo, la misma secuencia de aquí a aquí por todos los lados. Una cadena de separación y aquí en el medio lo único que tenemos que hacer es buscar la cadena del medio y trabajar ahí. Después ya vamos a trabajar directamente aquí en el medio. Una cadena y en el mismo lugar trabajamos los 2 puntos altos. Una cadena y vamos aquí al medio y otra vez 2 puntos altos. Una cadena, 2 puntos altos. Y una cadena de separación. Lo que tenemos que hacer es trabajar hasta aquí. Después hacemos la misma cantidad que tenemos de este lado de abanicos. Aquí en la sisa, en este arco, y lo que tenemos aquí lo hacemos acá y yo regreso con ustedes para mostrar cómo sigue. Finalizamos la vuelta aquí en la tercera cadena, siempre va a ser igual, con un punto deslizado. Siempre nos vamos a ir con punto deslizado hasta el centro de la cadena, así, así. Así. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a empezar a repetir los abanicos, que consta de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Separamos por una cadena entre ellos y repetimos. Así. Una cadena y la otra mitad del abanico de 2 puntos altos. Una cadena
y repetimos. Ahí en el centro trabajamos. Una cadena y repetimos. Una cadena y repetimos el abanico. Así vamos a ir por toda la vuelta trabajando los abanicos separados por una cadena. Bueno, estamos en la segunda vuelta de los abanicos y vamos a cerrarla. Ya ahora todo es repetitivo. Tantas vueltas como sea necesario el tamaño. Y nos vamos con puntos deslizados siempre que terminamos una vuelta al centro de la cadena. Vamos a hacer tantas vueltas sea necesario el tamaño para hacer la solapa del cuello, las delanteras y la parte trasera. Levantamos siempre 3 cadenas para iniciar y ya vamos a tejer siempre lo mismo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar. Y siempre vamos a separar con una cadena entre motivo y motivo. Yo en total voy a tejer 9 vueltas, que es lo que lleva el tamaño de mi maniquí, y regreso con ustedes, ¿sí? Para hacer la vuelta final del bordecito. Bueno, como ven, está del mismo tamaño. Yo ya llegué a la medida mía de 1 año. Ahora vamos a hacer la vuelta final del bordecito. Después vamos a retocar las manguitas un poquito. Aquí donde quedamos, yo en mi vuelta final y ustedes en la vuelta que ustedes queden. Yo estoy en la vuelta 8 y vamos a hacer la vuelta 9 para un talle de 1 año. Ustedes en la vuelta que queden, supongamos un poco más, van con punto pasado hasta el centro y levantan nuevamente 3 cadenas para el primer punto y hacen otro punto alto, ¿sí? Ahora hacen 3 cadenas. 3 cadenas. Regresamos a la primera cadena, ahí, y hacemos un punto pasado. Con la yema del dedo sujetamos y lo pasamos así. Y nos queda un picó. Y hacemos nuevamente 2 puntos altos. Y nos queda así. ¿Ven? Hacemos una cadena de separación y repetimos. Vamos al abanico siguiente y hacemos 2 puntos altos, ¿sí? 3 cadenas. Desde la primera ahí hacemos un punto pasado, sujetamos con la yema del dedo y pasamos y tejemos 2 puntos altos en el lugar, 1 y 2, una cadena para separar, repetimos el último motivo, 2 puntos altos, ¿sí? 3 cadenas y desde la primera, tomando desde aquí, sujetamos, pasamos y hacemos los 2 últimos puntos altos en el mismo lugar.
hacemos una cadena de separación y vamos repitiendo los motivos. Parte final de la vuelta, aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Hacemos una cadena más de seguro, estiramos un poco el hilo y procedemos a cortar la hebra. Y después la escondemos por detrás muy bien y prolijamente. Esta vuelta ya quedó, ¿sí? Entonces, después lo que hacemos es sí, esta es la parte del revés. Lo que hacemos es doblar el bolerito. Todavía falta darles una prolijidad, una vista al bolerito en las mangas, pero quiero mostrarles algo antes. Colocar el botón más o menos a la altura que ustedes quieran, ¿no? Yo lo voy a poner más o menos por acá, como hice con el otro. Es coserlo nada más y lo prenden con el mismo agujerito que generó el tejido y lo prenden ahí. Generó un agujerito y queda como ojal, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a la manga. Tomamos la lana nuevamente. No hace falta achicar ni nada porque lo pintoresco del bolerito es la manga así. Entonces hacemos lo siguiente: tomamos por aquí, por cualquier lado de la manga, no hace falta un lugar en particular, y hacemos 2 cadenas. Una es para prender el tejido, ahí se ajusta, y la otra es que cuando regresamos ajustamos ahí, o sea, pasamos con un punto deslizado ahí para prender la labor y terminarla ahí. Entonces, por cada agujerito que veamos hacemos un punto bajo. Eso es todo para hacer la vista. Así. Abrimos bien el eslabón porque tenemos el punto acostado y hacemos un punto bajo. Vamos girando a nuestra manera. Y vamos haciendo un punto bajo. A su vez vamos escondiendo la violita. Así. No hace falta achicar nada, porque queda bien cancherito y bien bonito. En el mundo del ganchillo estos boleros se usan así, bien grandes las sisas. Si lo quieren achicar porque les gusta más chico, bueno, cada 4 puntos bajos disminuyen 1. Eso es lo que tendrían que hacer. Entonces vamos así, puros puntos bajos para hacerle la terminación a la sisa. Lo que hacemos en esta sisa lo hacemos en la otra. Así. Así. Miren qué lindo que va quedando y prolijito. Después enganchan aquí con punto deslizado, hacen una cadena más y rematan. Bueno, amigas, amigos, este es el resultado final. Ya lo vieron en el maniquí, en la filmación.
Miren qué bonito que quedó. En este caso el botón se lo puse más abajo. De los 100 gramos quedó esto. O sea que esta lana rindió un poco más que el anterior. En el anterior modelo gasté 130 gramos, que fue hecho en 2 colores, quizás por eso, no lo sé. En este lo puse más arriba el botón, jugando con los 2 colores, pero es el mismo tamaño, ¿sí? Queda igual, yo se los medí, se los mostré, así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda me lo dejan en comentarios. Ya les enseñé cómo tomar la medida, cómo hacer la referencia para poder hacerlo en diferentes talles. Espero que lo puedan disfrutar creando y haciéndolo para sus seres queridos o para ustedes mismas o para vender. Saben que siempre les traigo propuestas fáciles, creativas y económicas, porque realmente con 100 gramos y menos de 100 gramos realmente pueden hacer algo muy bonito y venderlo a muy buen precio, porque esto mismo ustedes un ovillo lo multiplican por 3 más el botón o algo más que le quieran agregar, lo multiplican por 3 y el resultado de esa cuentita es lo que le cobran a un cliente. Entonces ya tienen una ganancia y un capital generado para seguir comprando material y poder seguir trabajando. Esas son las ideas que yo les voy a ir dando para que ustedes sigan favorecidas, favorecidos a la hora de trabajar y salir adelante económicamente en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. No se olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún. Ya saben que poniendo mi nombre van a encontrar mi fotito en el canal de YouTube. Lo hacen de esa manera. Pueden invitar amigas, amigos o familiares a suscribirse a él. También me encuentran en Facebook con mi nombre y también me encuentran en el grupo Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Ahí pueden postear sus trabajos, solamente se agregan al grupo, yo los apruebo y pueden postear todos sus trabajos allí y yo podría verlos y sería muy lindo verlos por allí. Como siempre les digo, donde sea que se encuentren en este planeta mundo tan complejo, les bendigo desde el fondo de mi corazón por tan solo ver mis videos, con paz y amor y que todo siempre les ronde bien. Hasta dentro de unos días, muchos abrazos y muchas bendiciones.